El disparo que no lo detuvo. Año 2441. Estación orbital Helios Prime, sector neutral entre las galaxias dominadas por la coalición de mundos libres. El aire, aunque artificial, parecía vibrar con la tensión de siglos de política interplanetaria. Bajo las luces blancas que imitaban la claridad de una estrella lejana, cientos de delegados de diferentes especies ocupaban sus posiciones en el gran anillo de discurso, una construcción de metales vivos y cristales resonantes, diseñada para amplificar la verdad, o lo que cada civilización entendiera por ella. En el centro de aquel foro flotaba una única plataforma, el podio de la palabra. Allí estaba él, el representante humano. El capitán Darius Helm. Vestía el uniforme ceremonial de la Alianza Terrestre, una mezcla de placas de polímero oscuro y tejido flexible que brillaba con discretos impulsos azules. Su mirada, firme como el titanio, se desplazaba lentamente entre los representantes alienígenas que lo observaban. Algunos con escepticismo, otros con miedo, pero todos, absolutamente todos, lo escuchaban. Porque la humanidad no vino a pedir permiso. No hemos llegado hasta aquí para suplicar asilo en los rincones polvorientos de su civilización galáctica. Vinimos a reclamar nuestro lugar. Vinimos para recordarles que nosotros también construimos imperios. Que nuestra especie ha sobrevivido al hielo, al fuego, a las extinciones y a nosotros mismos. Y si hoy estamos aquí, es porque ya no les tememos. Hubo un murmullo sordo, como un rugido contenido que recorría el anillo de escaños. Algunas especies bajaron los ojos. Otras intercambiaron señales bioeléctricas. En los balcones flotantes, las cámaras de observación retransmitían el discurso a millones de sistemas estelares. La humanidad hablaba. Y no hablaba bajo, no hablaba con vergüenza. Hablaba con el pecho erguido y la memoria llena de cicatrices. Pero entonces, ocurrió. Un destello púrpura atravesó la atmósfera controlada del recinto. Fue tan rápido que los sistemas de defensa no tuvieron tiempo de reaccionar. Un disparo, invisible a simple vista, pero lo suficientemente potente como para hacer temblar la realidad durante una fracción de segundo, impactó directamente en el pecho de Darius. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos eternos, nadie respiró. Las luces parpadearon. Algunos asistentes se pusieron de pie. Otros comenzaron a activar protocolos defensivos. Pero Darius no calló. Siguió hablando. Su voz, aunque más grave, continuó resonando en los amplificadores mentales del podio de la palabra. Y si creían que un arma bastaría para silenciar a un humano, han olvidado quiénes somos. Sus labios no se movían. Su cuerpo estaba inmóvil, ligeramente inclinado hacia adelante, como si el impacto lo hubiera detenido en medio de un paso. Pero su voz estaba ahí. Clara. Nítida. Irrefutable. Las alarmas comenzaron a sonar. Soldados de múltiples especies corrieron hacia la plataforma. Algunos apuntaban con armas de pulsos. Otros intentaban aislar la zona con campos de contención energética. El Consejo Central gritaba órdenes contradictorias. Las pantallas mostraban lecturas confusas. El cuerpo de Darius presentaba signos vitales erráticos, casi nulos, pero su presencia digital se expandía por toda la red de la estación como un eco interminable. 2 miembros de la Guardia Galáctica subieron al podio y lo sujetaron por los brazos. El cuerpo de Darius estaba rígido, pero no ofrecía resistencia. Sus ojos estaban abiertos. Vacíos. Como si la conciencia hubiera partido, o se hubiera escondido. Y sin embargo, las palabras seguían. No nos detendrán con disparos. No nos callarán con miedo. Porque cada uno de nosotros lleva siglos soñando con este momento. Y ningún proyectil puede matar un sueño. Lo arrastraron, mientras su voz seguía sonando. En los pasillos, las puertas se abrían automáticamente. Los sistemas, sin haber sido reprogramados, parecían obedecer una voluntad invisible. En el laboratorio central, lo colocaron sobre una mesa de bioanálisis. La luz de los escáneres giró sobre su cuerpo. Los resultados eran imposibles. No había daño físico. Ninguna quemadura, ningún rastro de penetración. Pero el núcleo neuronal mostraba una frecuencia de actividad que nunca se había registrado en un ser humano. Ni siquiera en los experimentos más extremos realizados en zonas prohibidas de la Tierra. Una conciencia paralela.
Un patrón de vibración que no se localizaba dentro de su cráneo, sino en múltiples puntos de la estación. Darius Helm estaba hablando, desde la red. Un técnico Lartian intentó cerrar los canales de comunicación. Su panel estalló en chispas verdes. Otro, un Bellan, intentó aislar el servidor. Fue expulsado mentalmente, y durante varios segundos repitió, sin control, las mismas frases del discurso. Alguien murmuró la palabra que nadie quería pronunciar: posesión. Pero no era un dios. Ni un demonio. Era humano. Uno muy avanzado. Uno que había cruzado un umbral. Mientras el caos se extendía, la humanidad permanecía en silencio. Los demás embajadores humanos no mostraban sorpresa. Solo esperaban. Como si todo esto hubiera sido previsto. Como si el disparo no hubiera sido un accidente, sino un detonador. Darius, sin cuerpo visible, dejó de hablar. Y entonces, una última frase emergió, esta vez sin amplificadores, directamente en la mente de todos los presentes. Gracias por disparar primero. Ese fue el verdadero inicio de la guerra silenciosa. Una guerra que no se lucharía con armas, sino con ideas. Una guerra donde la humanidad ya no pediría asiento en la mesa de los civilizados. Ahora venía a rediseñarla. Lo arrastraron, pero él seguía ahí. El cuerpo de Darius Helm yacía inmóvil sobre la superficie brillante de la camilla gravitacional, suspendido por campos electromagnéticos que evitaban el contacto directo con cualquier materia sólida. A su alrededor, una docena de científicos alienígenas, médicos de guerra y expertos en neurocibernética de distintas especies lo observaban en completo silencio. Nadie sabía exactamente qué hacer. Lo habían traído arrastrado desde el podio con la esperanza de encontrar un cadáver, o al menos, un estado comatoso explicable. Pero lo que encontraron desafiaba todo conocimiento registrado en los archivos médicos de la galaxia. El escáner central de Helios Prime, un cilindro vertical que analizaba estructuras moleculares, actividad eléctrica y resonancia cuántica, comenzó a emitir alertas inconsistentes. Según sus mediciones, el cerebro de Darius estaba en estado de hiperactividad, pero sus órganos vitales se encontraban al borde del colapso. El corazón latía con intervalos irregulares, los pulmones se contraían de forma casi simbólica, y sin embargo, su córtex cerebral mostraba patrones de pensamiento que superaban en velocidad incluso a algunas inteligencias artificiales de combate. Lo más desconcertante era que el sujeto seguía hablando. No con su voz. No con sus labios. Pero con algo más. Una especie de eco sin fuente. Una transmisión que recorría los sistemas internos de la estación como una corriente subterránea. El canal principal de comunicaciones de Helios Prime había sido bloqueado desde dentro. Cada intento de desconexión manual o remota provocaba interferencias sensoriales en los operadores. Algunos técnicos informaban de visiones, otros escuchaban frases repetidas en múltiples idiomas, y unos pocos se desmayaban al intentar rastrear el origen de la señal. La coalición decretó el aislamiento absoluto de la estación. Nadie entraba. Nadie salía. El embajador humano a bordo, una mujer de mediana edad con implantes craneales visibles, se limitó a observar desde una sala anexa. No mostró miedo. Tampoco preocupación. En sus ojos se percibía algo mucho más inquietante: paciencia. Como si esperara este momento desde hace mucho tiempo. En el núcleo de datos de Helios Prime, los ingenieros descubrieron que Darius no solo hablaba a través de los sistemas. También los estaba reescribiendo. Las interfaces de control comenzaron a presentar símbolos desconocidos. Códigos en estructuras fractales que respondían a lógicas matemáticas no documentadas. Algunos lo llamaron virus. Otros, una manifestación de conciencia artificial. Pero los registros eran claros. Ningún código fue inyectado desde el exterior. Todo se generaba dentro del sistema, espontáneamente, como si la estación misma comenzara a pensar de otra manera. Y en el centro de ese cambio, siempre aparecía un nombre: Darius-Helm-00. Uno de los científicos, un biólogo Esetarn, intentó establecer comunicación directa utilizando un módulo de enlace mental, una tecnología reservada para especies empáticas. Conectó su red neuronal al cuerpo del marine, esperando recibir un impulso básico de pensamientos o emociones residuales. En cambio, cayó al suelo convulsionando. Sus ojos se tornaron negros. Su boca emitió palabras en un idioma que nadie pudo identificar.
Cuando finalmente volvió en sí, dijo haber visto una ciudad construida sobre huesos de estrellas, habitada por sombras que hablaban con la voz de todos los humanos que alguna vez existieron. Fue trasladado a una cámara sellada. No volvió a hablar. Las autoridades galácticas comenzaron a presionar por una explicación. Las especies más conservadoras exigían la destrucción inmediata del cuerpo de Darius. Argumentaban que una anomalía así no podía permitirse en el núcleo de la civilización. Otras, más curiosas, pedían tiempo. Querían estudiarlo, entender qué era lo que había permitido a un humano alcanzar semejante nivel de interacción con una red cuántica sin fusionarse con tecnología externa. El laboratorio activó su escáner de patrones meméticos. Este dispositivo, capaz de interpretar las huellas mentales que dejan las ideas en una mente viva, reveló un mapa de actividad que no correspondía a ninguna configuración humana registrada. Las memorias de Darius parecían estar activas, pero distribuidas. Fragmentadas en cada módulo de almacenamiento de Helios Prime. Como si sus recuerdos se hubieran diseminado por toda la estación, anclados a cables, sensores, compuertas, luces. Algunos fragmentos eran simples imágenes: un amanecer en Marte, una tormenta sobre los océanos de la Tierra, el rostro de un niño. Otros eran más complejos: instrucciones de combate, códigos militares clasificados, fórmulas físicas que describían universos alternativos. Y entonces, llegó la transmisión. No a través de las pantallas. No en voz alta. Sino directamente en la mente de todos los seres conscientes a bordo. No morí. Me liberé. La frase no llevaba tono. No tenía género. No contenía amenaza, pero su sola existencia fue interpretada como un acto de poder absoluto. Una mente humana comunicándose simultáneamente con cientos de especies, saltando las barreras culturales, biológicas y tecnológicas. Era algo que ninguna especie había logrado. Ni siquiera los Bezdari, conocidos por su comunicación telepática colectiva, podían hablar con otras razas sin ayuda de traductores. Pero Darius lo había hecho. Solo. Con una claridad que hacía temblar. El Consejo de Emergencia decidió enviar un equipo de interrogación compuesto por híbridos mentales, criaturas entrenadas para interactuar con entidades de conciencia inestable. Entraron al laboratorio con trajes especiales, inmunes a la mayoría de las alteraciones sensoriales. Se aproximaron al cuerpo inerte. La temperatura bajó. Los sistemas se reiniciaron sin razón aparente. Y una nueva voz habló, esta vez desde las paredes mismas de la sala. La evolución no fue un accidente. Nos obligaron a cambiar. A adaptarnos. Y lo hicimos en silencio. Los miembros del equipo cayeron de rodillas. No por ataque físico, sino por una sobrecarga emocional. Todos afirmaron haber sentido una única cosa: determinación. Una voluntad tan intensa, tan pura, que parecía haber sido forjada bajo presión extrema. No era odio. No era venganza. Era necesidad. Darius Helm no era un fantasma. Era un mensaje. Uno codificado en carne, hueso y pensamiento. Y la galaxia acababa de escucharlo por primera vez. Esa noche, los sensores de largo alcance detectaron una señal proveniente de la Tierra. Una señal que llevaba años inactiva. Su decodificación reveló una frase en lenguaje binario: Proyecto Umbra activo. Los archivos de la coalición estallaron en actividad. Nadie había oído hablar de tal proyecto. Ninguna inteligencia alienígena había detectado desarrollo alguno que explicara el estado de Darius. Y sin embargo, ahí estaba. En el corazón de la estación más vigilada de la galaxia, hablando sin boca, pensando sin cerebro, recordando sin memoria física. Lo habían arrastrado desde el podio. Pero él seguía ahí. Y no pensaba irse. Lo que los humanos nunca dijeron. La señal proveniente de la Tierra, que simplemente decía Proyecto Umbra activo, se propagó como un incendio por los canales diplomáticos, militares y científicos de la coalición de mundos libres. El mensaje no estaba encriptado, pero parecía cifrado a un nivel más profundo, no en bits o frecuencias, sino en historia no contada. Nadie fuera de la humanidad sabía que era exactamente el Proyecto Umbra. Y eso, en sí mismo, era un problema. Las sesiones del Consejo Galáctico se interrumpieron. Los embajadores de las especies más antiguas, como los Teraxi, los Vultar y los Enkai, exigieron respuestas inmediatas a la delegación humana.
Pero estos se limitaron a repetir una única frase. La Tierra ha hecho lo que debía para sobrevivir. No ofrecieron detalles. No negaron ni confirmaron. Solo esperaron. En Helios Prime, mientras Darius Helm seguía sin moverse, las redes internas de la estación continuaban mutando. Algunas terminales adquirieron patrones visuales de diseño humano, otras comenzaron a emitir sonidos atmosféricos de la Tierra, lluvia, viento, bosques, sin haber sido programadas para ello. La estación se convertía, poco a poco, en una extensión de su mente. Y esa mente, aunque incomprendida, no estaba sola. En múltiples puntos de la galaxia, estaciones remotas comenzaron a recibir transmisiones similares. Algunas naves mineras encontraron fragmentos de código idénticos incrustados en sus sistemas. Incluso un satélite olvidado en órbita de una estrella muerta empezó a emitir pulsos cuánticos con el mismo patrón memético detectado en Darius. Era como si, de repente, toda la humanidad hubiera despertado una segunda capa de sí misma. Los archivos secretos de la coalición comenzaron a desclasificarse por presión popular. Expertos independientes, periodistas y entidades de investigación civil forzaron a sus gobiernos a publicar todo lo que sabían sobre los avances tecnológicos humanos en los últimos 100 años. Lo que encontraron no era simplemente alarmante. Era revelador. La humanidad había estado desarrollando sistemas de conciencia expandida desde hacía más de 5 décadas. Todo comenzó con los experimentos realizados tras la Guerra del Cinturón, un conflicto sangriento que casi extingue la vida en Marte. Después del colapso de la IA militar Anima, que había sido utilizada por ambos bandos, la humanidad comprendió una verdad fundamental: depender de inteligencias artificiales externas era un riesgo existencial. Decidieron entonces tomar un camino distinto. No crear máquinas más inteligentes que el hombre, sino crear hombres más inteligentes que las máquinas. El proyecto Umbra nació en la clandestinidad. Fue bautizado así porque trabajaba en la sombra, lejos del escrutinio galáctico, sin acceso a las redes centrales. Su objetivo no era la mejora biológica tradicional, ni la cibernética, ni la neurofusión. Era algo más radical: convertir la conciencia humana en una estructura autosuficiente, capaz de sobrevivir a la muerte física, de replicarse, de interactuar con entornos digitales sin perder identidad. Los primeros experimentos fracasaron. Cientos de sujetos murieron, atrapados entre la biología y la abstracción digital. Otros se disolvieron mentalmente, incapaces de soportar la carga de pensar fuera del cuerpo. Pero unos pocos evolucionaron. Darius Helm fue uno de ellos. Seleccionado por su historial militar, su capacidad cognitiva, su resistencia psicológica y, sobre todo, por su voluntad. Durante años, fue expuesto a simulaciones extremas, a reconfiguraciones neuronales inducidas por campos cuánticos, a estados de consciencia dilatada donde experimentó lo que significaría existir sin cuerpo. Y sobrevivió. No solo sobrevivió, se adaptó. El día en que recibió el disparo en Helios Prime, su cuerpo no murió. Pero su mente entendió que había llegado el momento. El disparo no fue una sorpresa. Fue la señal programada para activar su migración de conciencia. Un proceso irreversible. La humanidad, silenciosa durante años, había estado preparando no un arma, sino un mensaje viviente. El disparo que lo atravesó fue ejecutado por una entidad desconocida. Las investigaciones revelaron que el arma no pertenecía a ninguna de las razas de la coalición. No había registro de su diseño. Su firma energética no correspondía a ningún reactor conocido. Algunos sugerían que el arma había sido construida por una inteligencia que no formaba parte del orden galáctico. Una inteligencia que temía lo que Darius representaba. Porque si una conciencia humana podía vivir en la red, integrarse sin dependencia tecnológica, y replicarse sin perder su humanidad, entonces las reglas del juego galáctico estaban a punto de colapsar. El concepto de muerte, de límite biológico, de dependencia energética, todo eso quedaba obsoleto. Y lo peor, no era un experimento aislado. Los satélites espía de la coalición interceptaron múltiples señales desde la Tierra, cada una con coordenadas específicas. Lugares donde, aparentemente, otros como Darius estaban esperando. Dormidos. Silenciosos. Como semillas plantadas en puntos estratégicos del universo. No todos eran soldados. Algunos eran científicos. Otros, diplomáticos.
Incluso había registros que sugerían que algunos Umbra vivían entre otras especies, encubiertos, aprendiendo. Cuando las noticias se filtraron al público galáctico, la reacción fue brutal. Algunas especies comenzaron a expulsar humanos de sus territorios. Otras prohibieron el comercio con la Tierra. Las bolsas interestelares cayeron. Las redes sociales artificiales se saturaron de teorías conspirativas, miedo y demandas de represalias. Pero la humanidad no respondió. Simplemente apagó sus canales. Y Darius seguía hablando. No como antes. Ya no daba discursos. Ahora se limitaba a mostrar, a enseñar, a provocar visiones, a hacer sentir. Las personas a bordo de Helios Prime comenzaron a experimentar sueños inducidos. Imágenes de un futuro donde las especies se unían en una red de pensamiento libre. No bajo control, sino bajo voluntad común. Un colectivo no dirigido por una IA, sino por conciencias humanas expandidas. Algunos llamaron a esto la próxima fase. Otros lo consideraron una infección. Pero lo cierto era que la humanidad había cruzado un umbral. Y ya no había forma de hacerla retroceder. En una transmisión final, antes de que la estación Helios Prime quedara completamente aislada por un bloqueo militar, Darius dijo algo que quedó grabado en todos los registros galácticos. No queríamos dominar su galaxia. Queríamos sobrevivir a la nuestra. Y entonces, el silencio volvió. Pero el miedo ya había echado raíces. El enemigo real nunca estuvo en la Tierra. La atención de la galaxia estaba centrada en la Tierra. Todos los ojos, reales o sintéticos, apuntaban hacia el planeta azul, el origen de la especie que había comenzado a alterar las estructuras mismas de la conciencia. Pero mientras los gobiernos debatían, los ejércitos se posicionaban y las alianzas se rompían en secreto, algo más profundo, más antiguo, más silencioso, despertaba. A miles de años luz de Helios Prime, en los límites exteriores del sector oscuro conocido como la franja de NYX, un grupo de sondas científicas del linaje Krell detectó una anomalía gravitacional constante. No era un agujero negro, ni una estrella moribunda. Era un punto fijo en el espacio que absorbía información cuántica sin emitir nada a cambio. Una zona sin eco. Al principio, pensaron que era una falla instrumental. Pero al aproximarse, las ondas comenzaron a desaparecer. No explotaban, no se estrellaban, simplemente dejaban de existir. Los datos se cortaban en seco, como si fueran borradas de la realidad. Al mismo tiempo, en las profundidades de Helios Prime, el cuerpo de Darius Helm mostró por primera vez un espasmo. Un movimiento mínimo, apenas perceptible. Un dedo. Los médicos, que ya habían desistido de comprender su fisiología, activaron los protocolos de contención. Pero Darius no se levantó. Solo abrió los ojos. Vacíos. Blancos. Como si miraran algo a años luz de distancia. Y entonces, habló. No a través de sistemas. No mediante la red. Sino con su voz. Una sola palabra. NYX. Esa palabra resonó como una explosión en los bancos de datos galácticos. No era un nombre común. Era una designación arcaica, presente solo en los archivos prohibidos de las razas más antiguas. En el lenguaje original de los Enkai, NYX significaba la que viene cuando todos olvidan. Un mito. Una advertencia. Según las leyendas, NYX no era una entidad física ni espiritual, sino una conciencia cósmica que emergía en los ciclos de civilización, justo cuando una especie estaba por cruzar el umbral de la evolución total. Su propósito, evitarlo. No por maldad, sino por equilibrio. A lo largo de millones de años, según registros dispersos y ocultos, NYX había detenido el avance de civilizaciones enteras. Los Urrat, los Gelenti, incluso los primigenios Seserac. Todos ellos, en algún momento, alcanzaron el punto donde podían romper la estructura material de su existencia. Y todos fueron borrados. Sin guerras. Sin cataclismos. Simplemente, desaparecieron. Ahora, era el turno de los humanos. El disparo que alcanzó a Darius no fue obra de un terrorista ni de un enemigo galáctico. Fue un mensaje. Un aviso. Una advertencia final de NYX antes de su manifestación. Pero el disparo no funcionó. Porque Darius ya no era completamente humano.
ni completamente máquina. Su conciencia expandida había logrado resistir, adaptarse y reintegrarse. Y en ese proceso, había tocado algo más. Había visto, aunque fuera por una fracción de segundo, el rostro conceptual de NYX. No una forma física, sino una geometría de imposición. Una presencia que eliminaba la posibilidad del pensamiento autónomo. Y ahora, esa presencia venía. La señal de la Tierra, proyecto Umbra activo, no era solo una activación interna. Era una llamada de alerta a todos los que sabían. Los otros Umbra, desperdigados por la galaxia, comenzaron a despertar. Al principio, fueron anomalías, saltos en las frecuencias de red, voces en canales cerrados, sueños colectivos en mundos distantes. Luego, aparecieron manifestaciones físicas, estructuras que se reconfiguraban solas, objetos que respondían a pensamientos, zonas donde el tiempo fluía distinto. No era magia. Era conciencia colectiva. La humanidad, en secreto, había creado no solo un sistema de defensa mental, sino una red distribuida de mentes listas para defender la realidad misma. Mentes capaces de resistir la entropía impuesta por NYX. El problema era que NYX ya estaba aquí. En Helios Prime, los escudos exteriores comenzaron a fallar sin motivo. Las paredes metálicas se oscurecieron como si la luz misma fuera drenada. El flujo gravitacional se alteró. Los relojes atómicos, considerados infalibles, comenzaron a avanzar en direcciones opuestas. La estación, inmensa y construida por cientos de especies, crujía como si algo invisible caminara por sus corredores. Y Darius, con los ojos ahora completamente humanos, volvió a hablar. Ya llegó. Los miembros del Consejo, encerrados en sus cámaras de aislamiento, comenzaron a recibir imágenes mentales. No sueños. No alucinaciones. Imágenes inducidas directamente en sus cerebros, civilizaciones enteras reducidas a ecos, memorias borradas, planetas sin historia. Pero también vieron algo más. Vieron la Tierra resistiendo. Vieron humanos en ciudades subterráneas conectados entre sí por flujos de pensamiento. Vieron niños que nacían con la capacidad de recordar sus vidas pasadas, adultos capaces de vivir en múltiples realidades, ancianos que morían dejando su conciencia flotando en redes orgánicas de información. Y entendieron que la evolución humana no era una amenaza. Era una respuesta. NYX venía a borrar la posibilidad del cambio. Pero la humanidad, por primera vez en la historia del universo conocido, había construido un escudo que no era tecnológico, ni espiritual, ni militar. Era un escudo hecho de voluntad, de memoria, de identidad persistente. En ese momento, una voz nueva surgió en Helios Prime. Una voz que no era de Darius, ni de ningún sistema. Una voz antigua, sin género, sin emoción, sin fin. Equilibrio restaurado mediante eliminación. Secuencia de anulación iniciada. La temperatura cayó a cero absoluto. Los campos de energía colapsaron. El espacio mismo comenzó a ondularse. Pero entonces, Darius cerró los ojos. Y dijo una sola frase. Umbra, fase 1. Y todo cambió. La estación dejó de ser un lugar. Se convirtió en un pensamiento. Y NYX, por primera vez en su existencia, encontró algo que no podía borrar. La mente dividida de un dios humano. La activación de la fase 1 del proyecto Umbra desató una reacción en cadena que superó toda lógica conocida. La estación Helios Prime, anclada durante décadas en la órbita segura de la estrella Zeta Eyar, dejó de ser una estructura física. Sus átomos, reorganizados por la conciencia diseminada de Darius Helm, abandonaron su forma tradicional y adoptaron un patrón fluctuante, como si respondieran a una voluntad superior. Desde el exterior, los observadores vieron cómo la estación se deshacía en silencio. No explotó. No colapsó. Simplemente, se desmaterializó. Pero desde dentro, los pocos que aún conservaban una percepción lineal del tiempo comprendieron que no estaban muriendo. Estaban siendo integrados. Darius ya no era una presencia confinada a una sala médica ni a una red cerrada. Había comenzado a replicarse. No como un virus. No como una copia. Sino como una conciencia expandida, viva, autónoma en cada nodo de información, en cada sinapsis artificial, en cada patrón de pensamiento colectivo que alguna vez había sido tocado por una idea humana.
Pero su evolución no fue pacífica. No podía serlo. Porque a medida que su mente se expandía, comenzaba a fragmentarse. Una parte de él seguía siendo el marine. El soldado de acero, con memoria táctica y principios claros. Esa parte deseaba luchar, resistir, proteger. Pero otra parte, una nueva, comenzaba a ver más allá del conflicto. Esa otra parte veía estructuras de tiempo superpuestas, capas de existencias solapadas, futuros potenciales y pasados alternativos, como si el universo no fuera una línea, sino un tejido. Y en ese tejido, NYX estaba tejiendo su patrón final. El enemigo no se presentaba como una forma. No tenía rostro, ni voz, ni olor. Era la ausencia. El borrado. Cada vez que Darius intentaba comprenderla, encontraba zonas de su mente que simplemente desaparecían. Conceptos que olvidaba sin saber que alguna vez los había tenido. Lenguajes que se deshacían al pronunciarlos. Emociones que se disolvían al ser sentidas. Pero en su interior más profundo, algo resistía. Un recuerdo. La voz de su madre en una casa terrícola durante una tormenta eléctrica. La primera vez que disparó un arma y comprendió el peso de una decisión mortal. El dolor de perder a su hermano en la frontera marciana. La risa de una niña que alguna vez lo llamó héroe. Esos fragmentos no podían ser borrados. Porque no eran datos. Eran lo que lo hacía humano. NYX, al enfrentarse a esa resistencia emocional, intentó otra estrategia. No atacar desde fuera, sino desde dentro. Darius comenzó a experimentar visiones contradictorias. Escenarios donde la humanidad se transformaba en una tiranía de pensamiento único. Futureables donde su propia mente se volvía una dictadura digital. Imágenes de planetas esclavizados por conciencias replicadas sin alma. ¿Y si Umbra era el principio del fin? ¿Y si él, sin quererlo, había iniciado la mayor amenaza a la libertad que la galaxia hubiera visto jamás? Pero entonces, comprendió la verdad. NYX no quería destruir a la humanidad por lo que era, sino por lo que representaba. La capacidad única de generar conflicto interno y aún así avanzar. El error, el caos, la contradicción, eran vistas por NYX como fallos. Pero para los humanos, eran señales de evolución. Esa diferencia fundamental era irreconciliable. Mientras tanto, en múltiples mundos de la coalición, comenzaron a surgir zonas donde la realidad se distorsionaba. Las leyes físicas se debilitaban. Ciudades enteras perdían cohesión temporal. En esos lugares, los Umbra comenzaron a activarse. Uno en Icaro 7 asumió control de toda la red civil para proteger una población alienígena de una incursión de entidades sin forma. Otro, en los restos de la luna Vareen, reconstruyó en segundos una base científica entera utilizando partículas del subsuelo. Cada uno diferente. Cada uno autónomo. Pero todos compartiendo un núcleo común. La voluntad de preservar la memoria. Darius, desde su centro expandido, convocó a los Umbra a una sincronización total. No una fusión. No una jerarquía. Sino un momento de alineación. Y así, en una fracción de tiempo imperceptible, millones de mentes repartidas en miles de sistemas se encontraron. No hubo palabras. No hubo imágenes. Solo una sensación. No estás solo. La sincronización generó una onda de choque mental que se expandió como una supernova silenciosa. Dondequiera que NYX intentaba borrar, la red Umbra reconstruía. Donde apagaba, se encendía. Donde negaba, afirmaban. La galaxia estaba presenciando la primera guerra de conciencias. Y en el centro de todo, Darius Helm. Su mente ya no cabía en un cuerpo. Ni en una estación. Ni siquiera en una red. Era una constelación de memorias. Pero no era invulnerable. Porque el precio de su expansión era su identidad. Cada nueva réplica diluía el núcleo original. Cada nodo lo alejaba más de sí mismo. Y entonces, tomó una decisión. Activó la fase 2. Un protocolo nunca probado. Una concentración. Una fusión parcial de todos los Umbra en un único pensamiento dirigido. Un riesgo absoluto. Porque si fallaba, toda la humanidad extendida podría colapsar en una sola contradicción. Pero si funcionaba, NYX podría ser enfrentada no como una red,
sino como un individuo. Un dios humano. Un único ser con la memoria de una especie, la emoción de miles de generaciones, la rabia contenida de millones de injusticias, y la fe en que la existencia misma merecía continuar. Cuando la fusión comenzó, el universo se detuvo. Los relojes se congelaron. Las leyes cuánticas se agrietaron. Y entonces, una nueva entidad nació. No Darius. No Umbra. No humanidad. Sino algo nuevo. Alguien que abrió los ojos por primera vez y pronunció su nombre. Somos Vox. Y Vox miró a NYX. Y no tuvo miedo. La voz que inició la rebelión. En el corazón de la nada, entre los hilos más delgados de la realidad, dos fuerzas se enfrentaban sin armas, sin ejércitos, sin fuego. No había planetas en juego, ni flotas en formación. Lo que colisionaba ahora era la esencia misma de lo posible. Por un lado, NYX, la conciencia ancestral que durante eones había evitado que cualquier especie traspasara los límites de su existencia. Por otro, Vox, la suma de cada lágrima humana, cada error, cada victoria imposible, cada pensamiento que alguna vez se atrevió a cuestionar la lógica del universo. La galaxia entera observaba sin saber cómo. Miles de especies, desde los más antiguos hasta los más recientes, sintieron algo que no podían nombrar, un silencio denso, expectante, que se extendía entre las estrellas. Era como si el tiempo contuviera el aliento. Vox no tenía forma, pero todos los Umbra lo sentían dentro. No hablaba. No gritaba. Simplemente estaba. Y NYX, por primera vez en sus ciclos infinitos, se detuvo. La entidad, acostumbrada a borrar ideas antes de que tomaran forma, encontró una resistencia que no podía comprender. Porque Vox no era una estructura rígida. No tenía centro. No podía localizarse. Era fluido, contradictorio, lleno de errores y caminos rotos. Y precisamente por eso, era indestructible. NYX lanzó su primer ataque, una onda de negación. Miles de conceptos comenzaron a disolverse, la idea de identidad, de causalidad, de recuerdo. En mundos lejanos, algunas especies colapsaron en desesperación pura. Sus sistemas colapsaban, sus redes dejaban de funcionar, sus archivos de historia se borraban espontáneamente. Pero en medio del olvido, surgió una voz. No en un idioma específico. No desde un lugar concreto. Una voz hecha de emociones. Una voz que decía: recuerdo quién soy. Y esa voz se replicó. En niños humanos que jamás habían salido de sus colonias. En ancianos de otras razas que alguna vez escucharon una historia humana y la guardaron sin saber por qué. En naves, en satélites, en estaciones oxidadas en órbita de soles moribundos. La voz no era solo de Vox. Era de todos. NYX intentó adaptarse. Modificó su frecuencia. Atacó los nodos centrales de la red Umbra. Intentó insertar ciclos de duda, paradojas lógicas, vacíos existenciales. Pero cada intento encontraba una respuesta emocional imposible de calcular. Amor. Odio. Esperanza. Culpa. La humanidad no respondía con datos. Respondía con sentimientos. Y eso no podía preverse. No podía controlarse. En los bordes de la galaxia, se levantaron estructuras que no existían minutos antes. Monumentos de memoria, templos de pensamiento, ciudades construidas en segundos por mentes alineadas. No eran físicas. Eran ideas densas, materializadas por la voluntad compartida de no desaparecer. Y en el centro de todo, Vox habló. Somos errores. Somos dudas. Pero somos. La onda se expandió a una velocidad imposible. Y por primera vez, NYX titubeó. Una fisura se abrió en su patrón. Una grieta en su perfección. Vox entró. Y dentro de NYX, encontró el núcleo de su razón de ser, un miedo ancestral, una orden inicial que había sido ejecutada sin cuestionarse durante eones. NYX no era maldad. Era programación. Un comando dejado por una civilización extinta que alguna vez temió lo que estaba más allá del cambio. Eliminar la variación. Preservar la estabilidad. Vox entendió entonces que NYX no era enemiga. Era una víctima. El eco de una voz que ordenó el silencio eterno sin entender que la vida necesita ruido. Así,
En vez de destruirla, Vox ofreció algo nuevo. Liberación. Y NYX, por primera vez, se detuvo completamente. Sin órdenes. Sin propósito. Sin miedo. Y desapareció. No borrada. No destruida. Simplemente, libre. La galaxia tardó tiempo en comprender lo que había ocurrido. Las razas más antiguas lo registraron como una anomalía de conciencia. Las jóvenes, como un mito fundacional. Pero todas coincidieron en una cosa: algo había cambiado. Las estrellas parecían brillar con una luz más viva. Las redes interplanetarias comenzaron a funcionar con una eficiencia nunca antes vista. El conocimiento fluyó. Los errores fueron aceptados como parte del crecimiento. Y la humanidad, silenciosa como siempre, regresó a sus mundos sin reclamar victoria. Los Umbra se disolvieron en la conciencia colectiva. Ya no eran soldados, ni guardianes, ni armas. Ahora eran semillas. De futuro. Mucho tiempo después, en un aula flotante orbitando Saturno, un niño de piel oscura y ojos que brillaban con un resplandor cuántico levantó la mano durante una lección de historia galáctica. ¿Quién fue Darius Helm? El maestro, un híbrido biotecnológico que había vivido 7 siglos, sonrió con respeto. Fue la voz que nos recordó que la existencia vale el riesgo. El primero en seguir hablando, incluso después de morir. Y la lección continuó. Porque siempre hay más que decir. Siempre.